want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Oh, I know where Canada is. I've been there myself. Well, travel for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped. Sold into slavery. Bienvenido una vez más a RoboRaptor. Llevamos un tiempo ausente porque universidad, ahora viene época de exámenes, etcétera. Toca hablar de 12 años de esclavitud, película que se nos antojó ver en el cine desde que nos informamos un poco, vimos trailers, etcétera. Trae ya muy buen bombo, muy buenas críticas. La hemos visto en Navidad y no hemos podido sentarnos a hablar sobre ella, a traeros este vídeo hasta ahora. Como ya dijimos, tras la última crítica que fue la del Hobbit, ahora viene más una fase en la que te pones a revisar películas que se te han escapado en 2013 o ves películas más orientadas para premios, para Oscar, ves películas que no son blockbusters, propiamente dicho, lo cual es un buen contraste y sirve para lavarte la boca, digamos, un poco tras todos los blockbusters del año pasado y de cara a que en marzo o abril empiece otra vez la fiesta. 12 años de esclavitud, película tercera de Steve McQueen, que antes ha hecho Hunger y Shane, la cual Shane sobre todo nos han recomendado ya mucho, yo la tengo en lista de pendientes y obviamente por el tema que trata y Michael Fassbender, que como ya he dicho otra vez de aquí, es de mis actores actuales favoritos, pues la tengo que ver sí o sí, porque todo el mundo la pone como su mejor actuación y si no de las mejores. Así que una gran pendiente que tenemos ahí. En cuanto a la dirección de esta película, me llamó la atención y es una de las cosas más importantes que me llevo de ella, que es una película seria, pero seria en el sentido de sobria, que no está endulzada, porque yo sé que es muy tentador cuando se tratan temas tan reales o tan cercanos o reivindicativos como puede ser el de la esclavitud o rollos sociales de este estilo, endulzarla, y ahí tenemos un poco el ejemplo que ha sido este año El Mayordomo, la cual no hemos visto, pero se habla mucho de ese tema. ¿Prefiere meterle sentimentalismo barato? Sí, sentimentalismo barato, porque obviamente siempre hay un componente muy sentimental y emocional en esta historia, pero tú sabes, y yo creo que los que nos estáis viendo sabéis a lo que nos refiero. Muchas veces se infla estas películas que van para premios, para Oscar, y algunas veces le funciona y otras veces no. Lo que te encuentras en esta película es un retrato muy seco, muy descarnado, y es lo que hay. Y tampoco hay escenas de relleno, momentos del guión que sea simplemente para decir ¡ay, mira qué sentimental es esto! No, aquí es lo que es, ¿sabes? El personaje pasando las putas durante muchos años y el sentimentalismo que te consigue sacar, te lo saca a base de transmitirte dolor y las cosas como son. No de plantearte ahí unos discursos forzados, etcétera. Ya sé, creo que ya vas viendo por dónde voy, con lo que estoy diciendo. El Mayordomo, la quiero ver en base a todo esto que se ha dicho sobre ella, para poder opinar sobre el tema, pero ya he visto de varias personas, en las que yo confío bastante, y que tienen gustos que varían, que coinciden en eso, en que es una película que se basó mucho en inflar el tema este de, oh sí, la presión de los negros, etcétera, y ves el tráiler, y el tráiler también está montado un poco de esa manera, y a mí me echó un poco para atrás, así que ya la veré y opinaré sobre el tema, porque ahora estamos hablando de 12 años de esclavitud, que tú es una película que prácticamente no sabías nada antes de ir al cine, lo cual te ha ayudado en casos como con Cloud Atlas. Sí. Yo soy una persona a la que me gusta ese tipo de experimentación de meterme en el cine sin saber qué voy a ver, en algunos casos. En otros casos cometo el pecado, por así decirlo, de abusar de los trailers. Pero a veces me llevo sorpresas, como lo que me pasó con Prisoners también. Y creo que puedo comparar esta película junto con Prisoners de lo mejor que yo he visto en el cine este año. Son dos películas con las que yo me sentí lleno al salir del cine y sentí que había invertido muy bien el dinero. Es decir, este año aquí en España llegó también otra película de esta temática que fue Django desencadenado, que es de 2012. La que nosotros consideramos como 2012 en base a que donde se estrenó por primera vez fue en 2012, así que es un poco la lógica que usamos. Pero sí que se ha visto en muchas listas que está haciendo la gente de este año porque se estrenó en 2013 aquí. Yo la considero de 2012. Sí, porque es el año en que se produjo. Aún así, nos llegó este año y
se puede ver un contraste que hay entre las dos películas y algunos Sí. puntos que tienen en común. Pero yo creo que me quedaría antes con 12 años de esclavitud porque me transmite una visión que, aparte de ser una adaptación de un libro que evidentemente escribió Solomon Northam, que espero haber dicho bien el nombre, una historia muy personal que no sé hasta qué punto se habrá adaptado fiel a la novela que él escribió, o sea, a su biografía. Creo que lo representa con una fidelidad aún mayor. La crudeza que se muestra en esta película te hace sensibilizarte de tal manera que cuando ves esta película sientes y padeces. Eso es lo que he dicho yo. La lagrimilla o el sentimiento que te puede sacar esta película te lo transmite a través de crudeza y retratarte las cosas como son. No hay diálogo inflado, no hay super discurso, no hay música súper emocional para que tú digas, hostia tío, no sé qué. No la endulzan. Y ese para mí es la mayor fuerza de esta película. Y voy a dejar de dar la brasa con el tema, pero quería enlazarlo con lo que tú has dicho. No, sí, me parece genial. También hay que alabar bastante la fotografía que utilizan en esta película. Hay unos planos generales que son realmente preciosos. Yo me acuerdo sobre todo del tramo medio de la película. Yo me quedaría con el de cuando lo cuelgan del árbol, que es bastante largo. Además por la interpretación que nos lleva a la escena, y también con el que hacen enfocándole completamente la cara, que está escuchando la canción y después se pone a cantar, muy bueno. Hay muchos planos en esta película que se pueden quedar, que se te quedan en la retina y se convierten rápidamente en planos favoritos. Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man, and you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. Vamos a comenzar con los actores. Hablamos del protagonista, Chiwetel Ejiofor. Espero haber dicho bien el nombre, es que algunos nombres me cuesta muchísimo pronunciarlo y este era de los difíciles. Sorpresa. Yo no recuerdo haber visto a este actor en otra película. Quizá en lo que llevo de año, o sea, hablando de 2013, porque técnicamente esta película entra en la lista de 2013, esta ha sido la interpretación que más me ha gustado, la que más me ha sorprendido. Sí, estaría de acuerdo. Y es que para poder hablar de esta película realmente, y para que podáis entenderlo, tenéis que verla, porque los planos que consigue este actor son planos que yo quizá no me han sorprendido tanto desde que vi, por ejemplo, el primer plano de Los Miserables, de Anne Hathaway. Porque sus planos son planos que implican muchos detalles. Una expresividad que consigue transmitirte lástima, pero no lástima forzada, sino una tristeza apagada. Y recuerdo el plano ese que has mencionado antes de cuando él está cantando la canción. Ese dolor que además, sumado con la dificultad de cantar, interpretar, estar pendiente, tener una cámara delante que te está enfocando, y el conjunto, porque es un personaje que además también te transmite lástima y consigue... Yo me acuerdo del final de la película, bueno, no voy a hablar del final de la película, mejor me omito esa parte, pero sí que consiguió llegarme de una forma bastante especial. Y cada vez que entra en escena te roba la mirada, y yo creo que siendo un actor del que yo no sabía prácticamente nada, ponerlo al lado de Michael Fassbender o Benedict Cumberbatch, que son de nuestros actores favoritos actualmente, yo creo que se robó la película. Y es como debe ser, el papel protagonista se lleva la película, pero últimamente ocurre mucho que se la suelen llevar los secundarios, etc. Yo sí era algo más familiar con este actor, así por encima puedo decir que ha aparecido en Serenity, que hacía del malo, y en 2012 también tenía un papel, pero sí ha sido un actor bastante activo, sobre todo durante los últimos años. La verdad es que sí que parece que este es su papel como más grande hasta la fecha, el que le puede reportar bastantes premios, y puede que ojalá el Oscar, porque es uno de los principales candidatos este año a ese premio. No voy a añadir mucho más porque tú has dicho todo lo que yo quería decir. Apunte, sigue estando en la quiniela para el episodio 7, sonó hace varios meses, le han vuelto a preguntar la gala de los Globos de Oro y sigue calladito, así que parece que al menos ha habido negociaciones para que aparezca en algún papel. Y ya me caía bien de antes, sobre todo por su papel en Serenity o Star Wars sí puede funcionar,
pero después de verlo en esta película, pues estaría genial, vamos, tenerle a bordo de la nave de Abrams. Pasemos a hablar quizás de la otra gran interpretación de la película, Michael Fassbender. Podemos decir que sea el actor favorito después de Shane de este director. Un personaje muy curioso porque se te establece como antagonista claro de la película, como dice el personaje de Benedict Cumberbatch, del que después hablaremos, dice es un negrero muy duro. Hay que destacar el componente religioso de este personaje, pero que interpreta la Biblia como a él le da la gana. O sea, vosotros sois unos negros y yo soy superior a vosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, pero la Biblia lo dice porque yo lo he interpretado así. O sea, es como soy un hombre de Dios, ¿por qué me está castigando Dios cuando le ocurren una serie de cosas? ¿Por qué me estás castigando Dios? Es como no lo estás viendo. Es un tío que está muy loco, es un borracho, está obsesionado con la religión, pero la religión la interpreta como le da la gana, pero él está completamente concienciado de que está haciendo lo correcto, de que su vida es recta y sigue el camino del Señor. Personaje muy interesante por todos estos elementos, y de Michael Fassbender yo qué voy a decir. Estoy enamorado de este hombre, me da igual el papel que haga, y aquí se come también la pantalla junto a nuestro protagonista. Vamos, para mí hacen un dúo con una química antagónica muy buena. Yo quiero añadir que realmente en esta película, contrastando con otras que he visto, y más cercanamente Django, este es el personaje que realmente más he conseguido llegar a odiar en la pantalla, sobre el tema de la esclavitud, y decir además que es que se trata de Michael Fassbender, que es un tío que nos cae bien. Sí. Hizo de Magneto, que se supone que es un villano, y consiguió caernos bien. Y en esta película te olvidas de todo eso y lo acabas odiando. Incluso es lo mejor de Prometheus. También. Y realmente lo sientes como un antagonista realmente peligroso. El personaje principal, el protagonista, Solomon, llega a tener algunas situaciones tan tensas con él que realmente, como consigue transmitirte tanto el personaje, no te quieres ver en su situación, porque en la serie de situaciones que te muestran, los latigazos, la tortura, todo lo que implica el personaje de Michael Fassbender, tú sientes que lo último que tienes que hacer es contrariarle o en su defecto cabrearle de cualquier modo, o molestarle, porque es realmente una bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento, y eso te lo transmite la película bastante bien. Un poco más que decir, yo creo que nos complementamos entre los dos que lo que hemos dicho, así que... Sí, estamos muy de acuerdo. And that servant that don't obey his Lord shall be beaten with many stripes. That's scripture. The condition of your laborers, it's all wrong. They're my property. You say that with pride. I say it as fact. Speak! Man does how he pleases with his property. You come here. I said come here! Days ago, I was with my family in my home. Now you tell me all is lost. If you want to survive, do and say as little as possible. Podemos hablar brevemente de Benedict Cumberbatch, del cual yo no estaba al tanto de que estaba la película porque el marketing no se ha centrado mucho en él y tampoco habíamos visto mucho marketing de esta película. Quizás es uno de los personajes más agradables, sacado del protagonista y sus compañeros de esclavitud o familia, en el sentido de que sí compra negros para que trabajen en su tierra y tal, pero los tratan mucho mejor que el personaje de Fassbender, y se le ve que es consciente de que son personas, etcétera, y que al menos quiere intentar que estén a gustos. Ahí hay un dilema, obviamente. O sea, es como tiene empatía con ellos, pero aún así sigue siendo partícipe de la esclavitud. Aún así, el personaje, a lo largo de varias escenas y la relación que desarrolla con el protagonista, pues hace que te gane un poco de cariño, sobre todo con ese gesto final, que al final no sé yo si fue un favor o no, si fue peor el remedio que la enfermedad, porque por una serie de eventos con otro personaje, que después hablaremos, pero no hablaremos de los eventos para no spoilear, pues ayuda al protagonista. Y no decir mucho más de él, salvo que tras verlo en El Hobbit como Smaug y como Khan en Star Trek, pues esto es otra punta del triángulo. Yo también, para mí fue una sorpresa encontrármelo aquí. Es cierto de que viene bien que en esta película veamos ese contraste que hay entre Fassbender y él, porque es como
como lo que se podría hablar del nazismo. Sí. Nos lo encontramos también, mira, un ejemplo muy bueno es en El pianista, el nazi que ayuda al personaje de Adrian Brody. Sí. O sea, no se puede generalizar tanto, hay personas de todo tipo y yo creo que el personaje de Benedict Cumberbatch, como tú has dicho, yo creo que él veía necesaria la esclavitud, él la necesitaba, porque para poder subsistir él necesitaba de esa mano de obra y también para su familia. Evidentemente no quería tratar mal a los esclavos, pero la gente con la que trabaja pues hacía ese tipo de cosas. Y bueno, él aunque intentaba no permitirlo, tampoco podía garantizar la seguridad de todos sus empleados. O más bien objetos, para ellos son objetos. Me gustó mucho porque me demostró otra faceta de la dimensión humana que me faltó quizá en otro tipo de películas de este estilo. Y me agradó mucho la química que había entre los dos personajes porque es incluso el mismo Solomon el que te muestra que hay cierta bondad en el personaje de Cumberbatch. Y es como tú dices, el remedio parece ser que fue peor que la enfermedad. Yo me hubiera quedado allí con el problema que había presente, la verdad. Hablemos de Lupita Nyong'o, que estuvo nominada a Mejor Actriz Secundaria en los Globos de Oro. Al final no se lo llevó, repitió Jennifer Lawrence este año otra vez. Pero es que su interpretación es muy buena en esta película y la cumbre de esa actuación es la escena de los latigazos, que ya hemos mencionado y probablemente aún vayamos a mencionar más antes de acabar la crítica, pero es que tanto a lo largo de la película, la que empieza como un personaje que dices tú lo vamos a ver un par de escenas y no, al final acaba siendo un secundario importante que tiene una cierta relación con nuestro protagonista y su relación más importante, más curiosa de la película es la que tiene con el personaje de Fassbender, la cual no vamos a revelar, pero le da una dimensión a ambos personajes y también al personaje de la mujer de Fassbender que resulta interesante. El personaje de la mujer de Fassbender, te hago ahí un paréntesis, me parece clónico al personaje de la hermana de Tarantino. Digo, de Tarantino, de DiCaprio en la de Django. Esta es más odiosa. Esta es más odiosa, sí. Es que hasta el propio Fassbender no la puede aguantar. Vamos, esta actriz se marca un gran trabajo y me recuerda un poco lo que pasa con el villano, entre comillas, de Capitán Phillips. En el sentido de ser una actriz que se conoce poco, ha salido de aquí en medio y se ha marcado un pedazo de actuación. Aunque esta sí que tiene más rodaje que el caso del actor este en Capitán Phillips. Añadir además que me encantó la relación porque se coordinan muy bien. O sea, hay tan buena química que cuando se encuentran junto con el protagonista también y con Fassbender, toda la escena se potencia muchísimo. Sin decir, la escena que tú has dicho en la que se encuentran los tres juntos, la de los latigazos, esa escena es quizás de las más brutales de la película y me recuerdo de ella quizás con más cariño que odio la escena en la que le propone al protagonista cierta cosa, o sea, le ponen un punto le propone una cosa bastante dura y la verdad es que esa escena... Realmente casi todos los problemas en los que se ve involucrado el protagonista mientras está junto al personaje de Michael Fassbender son un poco por culpa de... ¿sabes? Como, no me metas en medio, sé que tengo pinta apañado pero no quiero meterme en más problemas. Continuamente le plantean ese tipo de dilemas y es que es un personaje que también te produce cierta impotencia. Sí. Porque tú en realidad querrías ayudarla pero es que no hay manera de poder salvarla. El personaje de Solomon tiene sus posibilidades pero es que ella ha nacido para estar ahí en esa situación. Well, I don't want to survive. I want to live. I thought you know something. I did as instructed. There's something wrong. It's wrong with the instruction. Master brought you here to work. Any more, I'll earn you 100 lashes. I know what it's like to be the object of Master's lash. No. In his own time, good Lord will manage them all. Ahora vamos a hablar de otros tres actores que tienen papeles más secundarios, pero también creo que había que mencionar, sobre todo Brad Pitt, el cual aparece en el último acto de la película y realmente creo que nada más que tiene 2 o 3 escenas, pero en las cuales se encuentran quizás uno de los mejores diálogos de la película, sobre todo porque nuestro personaje viene en una zona de Estados Unidos en la que ya se había abolido la esclavitud. Y está ahí por encargo, haciendo un trabajo en la granja, en la plantación de Michael Fassbender.
Entonces empieza a interactuar con el protagonista y tiene una serie de diálogos bastante interesantes, incluso un diálogo que tiene con el personaje de Fassbender en el que hay ahí una tensión, es como acaba el trabajo y no le meta idea a mi negro en la cabeza. Podemos decir que es uno de los personajes más bondadosos de la película, pero aún así vi muy reflejado en este personaje a la personalidad de Brad Pitt. No sé, esa calma a la hora de dialogar, etcétera, esa mirada, era muy Brad Pitt el personaje. Sí, es como si Brad Pitt hubiera descendido del cielo para ayudar a nuestro protagonista. Sí, pero es como a ti te pasa algunas veces con Tom Cruise, pues yo aquí veía muy a Brad Pitt, pero en este caso sí es bueno, o sea, es buena la transmisión, lo que me transmitió. Y aún así, claro, evidentemente, como sale muy poco, pues tampoco te llega a saturar, claro. Ni eso produce ningún problema. Quería añadir algo más, sí, también hizo labores de producción, es uno de los productores. Sí, es verdad, es uno de los productores, se me había olvidado. Así que, bueno, mencionar ese granito de arena. Sí. Es verdad que se lo tacha, como tú bien me dijiste antes, de un poco Deus Ex Machina, que aparece y le soluciona bastante rápido al protagonista. Pero la historia real... Y la historia real también tiene Deus Ex Machina constante. Si no, leí un libro y es así. Hablemos de Paul Dano. Muy fan de este actor poco a poco porque está en alza. Incluso estaba ahora rumoreándose para Warcraft, pero es que lo hemos visto ya en 3 películas. En las 3 películas hace el mismo tipo de papel y no lo hace mal, lo hace de puta madre, pero le queremos ver en otro ámbito porque parece que este pobre chaval ha nacido para recibir palos o que lo puteen. Prisioneros, que yo creo que es el papel más interesante que he visto suyo hasta la fecha, por lo que conllevaba. Las pasa muy putas. El Looper va de chulo y las pasa muy putas. Y aquí le pasa como el Looper. La conclusión es que siempre acaba en el suelo y magullado. Ni que decir tiene que eres muy fan de la canción que tradujeron aquí en España. Sí, no comprendo por qué doblaron esa canción y el resto de canciones de la película no. O sea, yo la hubiera dejado también esa versión original. Además que es que queda como muy cómica. Cuando la ve en el cine, es como se supone que es serio y no debería reírme, pero suena muy cómica, en plan, corre, negro, corre, así. No sé cómo sería. Me llamó muchísimo la atención eso. Sí, además que la dejan un rato, ¿sabes? Como huye, negro, huye, y se va apagando en la distancia la canción mientras van saliendo otras cosas. Es un poco cómico inesperado por culpa del doblaje. Por último, Paul Giamatti, al que yo te dije cuando estábamos en el cine, ese va a ser Rhino, Amazing Spider-Man 2. Un actor, el que ya hemos visto en muchos tipos de películas, yo al menos, y pues aquí demuestra una vez más que es muy versátil. Aparece muy brevemente, comparte una escena bastante interesante con Cumberbatch, cuando le venden los esclavos, y en esa escena que tiene a mí me gustó bastante lo que hizo, porque es la representación del capitalismo y el dinero que se saca a partir de la esclavitud. No tiene remordimiento de ningún tipo, es como si fuera un robot que se dedica a vender esclavos. Los trata como animales, completamente. O sea, los tenía allí muy arreglados y tal, pero los vendían como un producto y no le importaba, por ejemplo, separar a una madre de su hijo, etc. Me gustó, me vendió el papel. Yo creo que puedo decir lo mismo y tan solo que ya lo veremos en Amazing Spider-Man 2 haciendo de Rhino. A ver qué tal. Creo que podemos pasar directamente a hablar de Hans Zimmer, hablando de Amazing Spider-Man 2, otro que va a estar involucrado. Sospechábamos que la banda sonora de esta película fuera de Hans Zimmer desde el momento en el que oímos varias veces el tema principal y nos recordaba un poco a Time de Origen. Muchísimo. También había un tema un poco más típico de Zimmer, que creo que es cuando estaban en el barco, se lo estaban llevando al principio, en el que hay un poco ahí más de percusión, etcétera, un poco más intenso, pero por lo general es un Hans Zimmer muy controladito, muy tranquilo, un poco como John Williams en Lincoln, ¿sabes? Más controladito, así que después fue un poco como semi-sorpresa cuando vimos los créditos que efectivamente era Hans Zimmer en contraste a lo que hizo en Man of Steel este año pasado. Y poco más hay que decir, Hans Zimmer siempre se porta, pero eso, controladito. I will survive. I will not fall into despair. I will keep myself hardy till freedom is up. Bueno, vamos con la sección de conclusiones. Aquí empiezo yo. Digamos que podría decir que esta película yo le daría un imprescindible. Yo creo que es una película que merece verse. Ya sea en cine o en tu casa, es una película por la que vale la pena pagar. Sí. Sinceramente me parece que junto con Prisioneros yo las pondría como las 2 mejores películas que en mi opinión he visto este año. Ahora quizá pueda mencionar algunas de las escenas que más me llamaron la atención. Debo aplaudir en la interpretación del personaje principal,
por parte del actor, claro. La escena de los latigazos inicial, que primero empiezan con una especie de herramienta de madera que se acaba partiendo la espalda del actor, y luego vienen con una especie de látigo múltiple. Sobre todo el momento en el que le quitan la camiseta. Ahí va. Muy duro. Obliga al espectador realmente a sentir empatía, impotencia. Porque, claro, es que es una cosa que te podría pasar a ti. ¿Quién no te dice a ti que te podrían secuestrar en la calle y hacerte eso? Porque él era un hombre libre. O sea, esa impotencia mezclada con los gritos que produce el actor al interpretar, y el simple hecho de que yo quiero saber cómo hicieron esa escena, porque realmente se sentían los latigazos y los golpes. Sinceramente, merecería ver el making of para... O sea, hay que ver el making of para ver eso, porque yo estoy súper interesado. Esta película combina muchos elementos que a mí me encantaron. Quizá, por alguna razón, creo que podría haber llegado más lejos. No sé, hay un algo que no consigo descifrar, porque igual lo tendría que ver más veces. A mí me pasó también. Que para que me fuera totalmente redonda y perfecta y yo poder decir, madre mía, la película que he visto, la pongo al nivel de Prisioneros, tengo dudas sobre con cuál me quedo. Evidentemente no es por el ritmo, ni porque me resulte larga, es por algo de la historia. Quizás sea con el tema de las elipsis, con el paso del tiempo, que igual no lo noto tanto. Yo voy a hablar sobre ese tema ahora. Ahí va, si quieres te lo dejo. Sí. Quizás si se hubiera notado más, pues hubiera sido como un escalón más para que yo hubiera sentido aún más el agobio de Dios mío, la cantidad de tiempo que está pasando este hombre ahí, que son 12 años, no son otra cosa. Pues quizás eso fue lo que me faltó sentir. Por lo demás, ha sido una película que yo la he disfrutado mucho desde mi total desconocimiento de ella. No vi trailers, no vi nada, ni siquiera sabía con qué actores me iba a encontrar. Y una auténtica sorpresa. Así que yo es una película a la que realmente le pondría una muy buena nota y animo a la gente a que lo vea. Yo me quedaría con... si vamos a hacer una lista de escenas con las que nos quedaríamos, que tú en tu caso ya creo que las has mencionado a lo largo de la crítica, yo me quedaría de 3 escenas en las que lo cuelgan, por lo que supone, el plano, etc. Los latigazos, no la inicial, sino la que involucra al personaje de Lupita y a Fassbender. Es que no las menciono porque sé que lo vas a mencionar tú. Exactamente, aquí nos estamos complementando. Y su reencuentro final, esa manera de cerrar la historia que, como yo he dicho, te rompe el corazón, pero sin endulzar nada, sin hacerlo emotivo artificialmente. Quiero añadir un matiz, porque me imaginaba que ibas a nombrar esa escena. Es que sus escenas favoritas son también las mías, y yo sé que también funciona a la inversa. Que es una película que, entrando un poco en la sección de spoilers, también es que un libro, una historia verídica que se ha escrito y que podrías conocer el final. Si no lo quieres conocer, páusalo o espera, baja el volumen. Decir, el final es un final que se podría decir feliz porque la familia se reencuentra. Ese final emociona porque el protagonista incluso pide perdón a la familia. ¿Y perdón de qué? Y la familia lo entiende. Eso a mí me llegó a emocionar muchísimo. Y parecía que todo era un final feliz, y luego te encuentras un pequeño giro que te encuentras justo antes de los créditos, que es cuando conoces el final verdadero de la historia, que narra cómo denunció al personaje de Fassbender, cómo luchó contra tal y cual, y quizá no ganó su batalla legal contra sus captores ni contra Fassbender y tal. Es como un final agridulce realmente. Sí, bueno, y aparte lo que implica que son 12 años que no has estado con tu familia, no has visto crecer, y si eso representa cuando vuelve y se encuentra con un nieto. Es agridulce, completamente, y eso me gustó. No se endulza artificialmente el final. Problemas que yo puedo tener con la película. Lo que tú dices, hay algo algo muy pequeño que hace que no sea redonda. No sé si es eso, la falta de haber expresado mejor la elipsis, o el hecho de que simplemente está avanzando el acto final y de repente acaba, hay una resolución del problema, aunque también es que la historia es así. Hay un pequeño algo que hace que no sea completamente redonda. Yo aún así, sí me ha gustado más que Prisoners, por un poquito más. Si a Prisoners le di un imprescindible bajo porque la pega que tenía es que le sobraba un buen cacho de metraje, en esta no se me hizo pesada para nada. Ya he dicho que va siempre al grano, eso me gusta muchísimo, está muy bien medida, y a esta sí le daría un imprescindible pleno. Y eso, dista muy poco para mí de la perfección, y obviamente va a estar sí o sí en mi top 5
de este año, eso lo voy adelantando sin duda. Acabo de recordar una cosa que quizá hay una escena que me saltó, me sobró, me resultó rara, que es de las iniciales, que se ve al personaje protagonista en uno de los campos así de noche, tumbado en el suelo, y aparece una compañera y hay una especie de escena sexual. Sí, es un poco... Me resultó un poco rayante, quizás que la comparaban con el calor de su familia, porque luego venía un plano de él con la mujer en la cama. Hombre, yo el significado que le saqué era un poco... que claro, te lo plantean y dices tú, pues, vale, ¿por qué él no está reaccionando? Y directamente después ya empieza lo que es la película en sí, te mandan en forma de flashback, dices, pues mira, es que esto es lo que pasa. Pero me resultó un poco raro. Sí, es un poco rayante. A mí no me rayó tanto, pero eso. Y no tengo nada más que decir. Dos imprescindibles bastante gordotes, de lo mejor del año, y con año queremos decir 2013, aunque estemos hablando de ella en el 2014. Así que con esto acabamos, dale a like, suscribiros, comentar, y próximo vídeo puede que sea el Lobo de Wall Street, aunque a ver cuándo lo traemos, porque ahora entramos de cabeza a exámenes, etcétera, lo antes posible, aunque tardemos. I was a free man. I'm not a slave.